Muy buenos días a todos. Gracias, Johnny, por la presentación. Quisiera confirmar primero que estén viendo mi cámara y mi pantalla. Entonces, no sé, Johnny, si tú me pudieras ayudar a confirmar. Sí, estoy viendo en este momento tu cámara y veo que estás manipulando ya para Sí. hacer la presentación. Ok, listo. Entonces, teniendo en cuenta lo que comentaste hace un momento, yo quisiera arrancar por la presentación de la 32, perdón, de la resolución de vehículos de enseñanza para que demos claridad sobre ese tema porque he recibido varias llamadas preguntándome por ese tema específicamente. Quisiera también hacer el proceso de validación de resolución de dudas, sobre todo frente a la 3245, pensando en que es un tema que ha sido de controversia frente al uso de ciertos materiales y quisiera pues poder dar la claridad a todos los asistentes. Entonces voy a poner aquí en modo presentación y por favor me confirman si ya lo están viendo en modo presentación en la cámara. Sí, señor, ya estamos viendo tu presentación. Ok, listo, gracias Johnny. Entonces, en este caso, hablando de la resolución 3245 que nos habla específicamente de vehículos de enseñanza, tenemos que tener claros varios conceptos para poder hacer una interpretación clara de la normativa. Entonces, ¿qué es la retroreflectividad? La retroreflectividad es la capacidad que tiene este material, con el cual está elaborada la señal de tránsito o cualquier material retroreflectivo, para reflejar luz a la fuente. Es decir, ese proceso de devolución de luz es la que me permite que este material le esté devolviendo la luz a ese conductor y le esté brindando una información. En este caso, la luz viaja en un haz, que es la línea central o más acentuada. Yo no sé si alcanza, déjenme, voy a poner mi apuntador para dar un poco más de claridad. Entonces, la luz sale de los faros del vehículo, viaja hacia la señal, cuando golpea la señal se devuelve en forma de cono. Por eso aquí vemos este círculo y vemos que la luz que sale del vehículo sale en forma lineal sobre la superficie que es el material retroreflectivo. Entonces, la retroreflexión habla de una señal retroreflectante, refleja la luz del faro al coche de vuelta al faro, incluido el conductor en forma de cono. Cuando yo veo la señal, es la luz que me devuelve y se me devuelve un poco más tenue a la intensidad que tiene inicialmente la luz cuando sale, porque se me está devolviendo en forma de cono y no en forma de haz de luz. Entonces, voy a minimizar por aquí esta ventana, regálenme un segundo. La bajo por acá. Listo. Entonces, la resolución 3245 textualmente, en el artículo sexto y numeral 2 dice, en la parte anterior y posterior llevará la palabra enseñanza, ambas en letras de color verde, Pantón 3425, cortadas en material retroreflectivo tipo 1, y aquí les pido que tengan en cuenta esto que dice tipo 1, de acuerdo con lo indicado en la norma técnica colombiana NTC 4739, y ahorita vamos a ver esa parte. Entonces, tipo 1, NTC 4739, láminas retroreflectivas para control de tránsito o aquellas que lo modifique o la sustituya. Aquí me habla ya de las dimensiones mínimas de 8 centímetros de alto por 4 centímetros de ancho. El corte debe ser realizado por sistema electrónico o por troquel y la fuente de letra a utilizar será la Arial Black. Entonces, subrayo este tema porque debemos tener en cuenta dos cosas importantes. Una cuando hablamos del material tipo 1 y otro cuando me refiere la NTC 4739. Para eso vamos a necesitar otro concepto técnico. Entonces, tenemos el concepto de lo que es la retroreflectividad. Ahora veamos dos conceptos. Uno es el ángulo de observación y otro el ángulo de entrada. El ángulo de observación es el ángulo que hace la luz de mi vehículo, viaja, golpea la señal retroreflectiva y se devuelve al conductor. La luz, el ángulo que hacen los ojos del conductor con la luz del vehículo puede ir desde punto 8 hasta punto 2. Entonces, en camiones es de punto 8 básicamente porque la distancia entre los ojos del conductor y la luz del vehículo es mayor. Si vemos entonces una camioneta tipo SUV, el ángulo de observación es de 0.6. ¿Por qué? Porque se acorta esa distancia entre los ojos del conductor y la luz del vehículo. Y por último tenemos el automóvil, con el cual baja a 0.4 al tener el ángulo de observación menor, en este caso hablando de vehículos tipo automóvil. Ahora, este es el ángulo de observación.
súper importante que tengan claro esos conceptos. Retroreflectividad, ángulo de observación y ahorita vamos a ver el ángulo de entrada. Entonces, en el ángulo de entrada estamos hablando del ángulo que hace la luz del vehículo con la señal retroreflectiva. En este caso tenemos desde -3 a -5, como también tenemos ángulos de entrada cercanos a 30 grados, inclusive en algunos casos 45 grados. Por eso, estos dos ángulos van a jugar un papel importante en lo que ya les voy a explicar de la normativa. Entonces, la NTC 4739, ¿cierto? Entonces, aquí me hablaba y me devuelvo unos slides hasta donde hablábamos de lo que me decía la resolución textualmente. Me decía la NTC 4739 y láminas tipo 1. Entonces, vuelvo aquí a la NTC 4739. Y la NTC 4739, en su tercera actualización, en el numeral 421, me habla tipo 1. Lámina retroreflectiva típicamente conformada por microesferas de vidrio incorporadas, conocido como grado de ingeniería. Y ojo con esta palabra típicamente, porque no es restrictivo. Es decir, puede ser de microesferas o puede ser de microprismas. Hay dos tecnologías en temas de retroreflectividad, uno es microesferas y otro es microprismas. Típicamente se habla de que la mayoría de materiales tipo 1 se fabricaban en microesferas y por eso me habla de típicamente. Pero cuando me refiere al tipo 1, aquí habla de las aplicaciones, entonces terminando este texto dice, las aplicaciones más comunes de este material son señalización permanente en calles y carreteras y dispositivos para zona de construcción y delineadores. Resulta que cuando se empieza a desarrollar el tema, aquí ya me cita en el tipo 1 y me dice coeficiente mínimo de retroreflexión según la tabla 1. Y aquí me habla de otras características, intemperización y otras condiciones físicas del material, pero nos vamos a referir a la retroreflectividad. Y aquí cuando me habla de la lámina, de la tabla tipo 1, perdón, vamos a este cuadro que vemos en la parte inferior derecha y empezamos a ver ángulo de observación y ángulo de entrada, que son los valores de control de los que me hablaba ahorita la NTC 4739. Entonces, bajo esta tabla es que se clasifican los materiales tipo 1, pero no en su construcción. Entonces, aquí tenemos ángulo de observación de punto 2 y ángulo de entrada de -4, me habla un valor en blanco de 70, en amarillo de 50, en anaranjado de 25 y en verde de 9 candelas lux metro cuadrado. Y aquí vuelvo y cito entonces el color verde. ¿Por qué ese color verde del que me habla la 3245 cuando me habla de que tengo que tener un pantón? Ese pantón es el que se refiere a este verde, y este verde cuando yo lo evalúo bajo un equipo retroreflectómetro es el que me debe dar 9 candelas lux metro cuadrado. Bajo este ángulo de observación, bajo este ángulo de entrada, y esto es lo que me va a clasificar a mí el material como un material tipo 1. No su construcción, es decir, no que esté realizado en microesferas de vidrio o que sea microprismático, sino bajo esta tabla, que es la que me clasifica el material verde con 9 candelas lux metro cuadrado, más estas condiciones definidas a nivel de laboratorio, como es el caso de intemperismo, luminancia en la luz del día y los requisitos que se exijan para este tipo de materiales según esta norma NTC 4739. Entonces, ahorita, viendo esto, vámonos a la 5375, donde me habla en el anexo A de las adaptaciones que tienen que tener esos vehículos, y aquí, en este recuadro de la parte inferior que lo tengo ampliado en la parte derecha, dice ausencia o ilegibilidad en la parte anterior y posterior del vehículo de la palabra enseñanza, y me habla aquí el color del material, cortadas en material retroreflectivo con dimensiones mínimas de 8 centímetros de alto por 4 centímetros de ancho. Aquí, si ustedes ven, ya no me habla del tipo del material. ¿Por qué? Porque esto ya me lo había definido en la resolución anterior y me lo había clasificado dentro de las láminas tipo 1. Yo creo que es básicamente lo que yo buscaba con esta explicación es poderles dar a ustedes la tranquilidad de la aplicación de la norma y de que no necesariamente tiene que ser en un tipo de material en su construcción, sino un tipo de material en su retroreflectividad. Entonces, bien sea que esté en material de microesferas o bien sea que sea un material microprismático, ambos materiales pueden ser tipo 1 y se pueden usar.
Yo no sé si con esto estoy dando claridad o si hay alguna duda que ustedes quisieran ampliar o que pudiéramos ampliar en este espacio. Quisiera abrir el chat para las personas que están en este momento conectadas y que pudieran hacer las preguntas a través del chat, o yo no sé si tengan habilitado también el micrófono, pero la idea es como poder dar claridad sobre esta normativa. Sí, Freddy, precisamente el chat está habilitado en todo momento para que se hagan las preguntas que a bien entiendan los asistentes y en la medida que se vayan haciendo se irán leyendo a los panelistas. Esta charla es muy importante y listo. gracias a Freddy por haber traído este tema a colación, porque se vienen dando unas no conformidades por parte de auditores en el sentido de que ellos entienden algo diferente a lo que se nos está explicando en este momento, y esta charla fue planteada para que ustedes pudieran tener una defensa objetiva si se diera el caso. Nuevamente está abierto el chat para que ustedes hagan preguntas. Perdón interrumpirte. Yo creo que ahí es importantísimo validar sobre todo el concepto de la NTC 4739, lo que les mostraba hace un momento, con respecto a los materiales tipo 1 y donde habla de típicamente conformada por microesferas. Y cuando dice típicamente es que me da la posibilidad de tener microesferas y cualquier otra tecnología que se pueda desarrollar en el futuro frente a los materiales tipo 1. Los materiales tipo 1 es la base de todos los materiales retroreflectivos. En este momento los materiales tipo 11 son los de mayor retroreflectividad. Los materiales tipo 1 son la base de todos los materiales retroreflectivos, inclusive hoy en día no son avalados para la elaboración de señales retroreflectivas en señalización vial. En señalización vial se exige a partir del tipo 4 o superior. Eso es lo que me dice el manual de señalización actualmente, y siempre me exige que esos materiales sean de conformación microprismática, porque los materiales microprismáticos tienen unas características adicionales a nivel de retroreflectividad. Pero cuando aquí me clasifica materiales tipo 1, me dice, puede ser típicamente conformado por microesferas, pero está el espectro completo de las tecnologías que estén en el momento pudiéndose aplicar. Entonces, en este caso, si está elaborado con microesferas, perfecto, funciona. Si está elaborado con microprismas, perfecto, funciona, porque lo que me está clasificando el material es la tabla tipo 1 de acuerdo a la retroreflectividad, pensando en ángulos de observación y ángulos de entrada como lo estamos viendo en la pantalla. Espero con eso haber podido dar claridad frente a los temas de retroreflectividad y que habíamos o que se querían tocar en este espacio, y pasaríamos entonces a la presentación de la resolución 1572. Y también ahí tendríamos un pequeño aparte, y es el cambio que hubo en el reglamento técnico de cintas, que salió la resolución 44845 del Ministerio de Transporte el 3 de agosto del año pasado, y en la cual vamos a tener también unos cambios en la marcación o en el embebido que va a llegar a la revisión técnico-mecánica de muchos vehículos, donde vamos a tener un embebido o vamos a tener el otro, y según la resolución 44845, pues ambas marcaciones están avaladas. Entonces, teniendo en cuenta eso, voy a salir aquí de mi presentación y vamos a pasar a la de la 44, a la 1572, perdón, que me habla de cintas retroreflectivas, y a la 44845. Hemos tenido algunos problemas con el audio, entonces seguramente voy a avanzar rápidamente por los videos. ¿Ustedes escuchan ahí de pronto el audio del video? Si me pueden confirmar. No se escucha el audio. Okay. Ok. Entonces, voy a pasar sobre todo por este video, voy a pasar entonces rápidamente. Entonces, hablando de la resolución 1572, tenemos una superficie de nuestro país de 1.141 kilómetros cuadrados, una población cercana a los 51.6 millones de habitantes, según las estadísticas del año pasado a cierre de 2022, de los cuales tenemos 18 millones de vehículos y el 61% son motocicletas. ¿Eso qué ha generado? Que aumenten los fallecidos en accidentes de tránsito. Desafortunadamente, para las cifras de 2022 tuvimos un incremento del 20% de las fatalidades o fallecidos en accidentes viales, y hemos tenido más de 38.000 siniestros viales en los cuales han quedado personas heridas. Esto ha llevado a que se
que la noche o las horas oscuras del día pues nos están generando una mayor accidentalidad a las que se presentan durante el día. ¿Y esto a qué se debe? Básicamente a la visibilidad. Nosotros, cuando estamos en las condiciones diurnas, tenemos el 100% de nuestra capacidad visual, pero cuando pasamos a la noche perdemos esa capacidad visual y se reduce en un 95% nuestra capacidad visual. Entonces, conservamos solamente el 5% de nuestra capacidad para utilizarla en las horas de la noche y entramos a depender de varias cosas. La iluminación artificial, que ya vimos que el 85% de las vías en nuestro país no tiene, entramos a depender de la señalización horizontal, señalización vertical y las luces de nuestro vehículo para poder compensar esa pérdida de visibilidad que tenemos. Esto es lo que vemos en el día y esto es lo que vemos en la noche, básicamente por esa pérdida de la capacidad visual. Algunas condiciones críticas de operación, entonces aquí vemos un vehículo tractocamión obstaculizando el paso del automóvil que se dirige en sentido contrario y las luces del vehículo le obstruyen la visibilidad del conductor tipo automóvil. Condiciones críticas de operación, entonces necesitamos una amplia angularidad en los materiales retroreflectivos, vehículos estacionados sin utilizar ningún tipo de señalización o tener material retroreflectivo que permita su visibilidad, vehículos con sus sistemas de iluminación en estado deficiente, lo cual pues también reduce las posibilidades de que se puedan visualizar claramente en la noche. Queremos evitar este tipo de accidentes. Entonces, aquí, ¿por qué le atribuimos este accidente a un tema de visibilidad? Por dos razones. La primera, no vemos huellas de frenado en las llantas delanteras y traseras, y adicional a eso, tampoco vemos una maniobra evasiva en las llantas delanteras tratando de evitar la colisión con esta unidad del tractocamión, lo cual nos permite inducir en una alta probabilidad que este accidente se produjo por una falla en la visibilidad. Aquí voy a avanzar rápidamente. Quiero mostrarles sobre todo una parte de este video. Ustedes van a ser los conductores de un vehículo automóvil y les voy a pausar el video en algún momento para que ustedes me digan a qué distancia pudieron ver un obstáculo. Entonces, si ustedes ven aquí, arrancamos conduciendo el automóvil a 225 metros. Vamos a irnos acercando y ustedes me van a decir en qué momento alcanzan a identificar este camión. Listo, voy a pausar aquí. Como vieron, muchos de los que están en este momento conectados, y si me pudieran compartir a través del chat, si han visto alguna, si me pueden compartir a qué distancia vieron ese vehículo tractocamión, básicamente la identificación se da entre los 15 y los 17 metros, perdón, entre los 15 y los 7 metros de distancia, lo cual me da un cortísimo tiempo de reacción si yo voy circulando a 30, 35 kilómetros por hora, que es la velocidad a la que va circulando este automóvil. Ahora imagínense ustedes circular a 70, 80 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima permitida en nuestro país, y tener que 7 metros de distancia para evitar un accidente como el que, o una colisión como la que vemos en este video. En esta situación es que entran a funcionar las cintas retroreflectivas y sobre todo la importancia de una correcta inspección por parte de los CDAs y todos los técnicos de CDAs en esa identificación de ese producto que cumpla con esas condiciones de retroreflectividad, porque hay muchísimos materiales retroreflectivos que están puestos hoy en día en esos vehículos automotores que no tienen valores mínimos de retroreflectividad, es decir, pasan a ser cintas meramente decorativas en los vehículos y no están aportando en la reducción de accidentes. Ahora los invito a que vean el video. Ya este camión se le han instalado las cintas retroreflectivas. Estamos en este momento a 207 metros de distancia del camión y se alcanza a evidenciar una línea en el horizonte que me empieza a generar una alerta. Desde los 200 metros para mí ya es visible ese vehículo y yo ya puedo saber que estoy encontrándome con un obstáculo y que debo reducir mi velocidad. Entonces, lo que se busca a través de este tipo de demarcaciones con materiales retroreflectivos es precisamente poder garantizar esa reducción en la accidentalidad, aumentando la distancia de visibilidad. No sé, me está mostrando un aviso mi computador que hay problemas de conexión por parte mía. Yo no sé si me escucharon bien.
Johnny, ¿tú me pudieras confirmar si me escuchan bien, o Brian? Sí, sí, te estamos escuchando. Han habido unos pequeños saltos, pero sí he entendido el mensaje. Ok, listo. Brian, muchísimas gracias. Entonces, teniendo en cuenta eso, el Ministerio de Transporte basó la resolución 1572 en dos estudios muy importantes, el estudio TV y el estudio FMHSA. Ambos estudios nos avalaron o nos demostraron en su momento una reducción de accidentes en las vías, un 16% de reducción de accidentes diurnos, un 29% de reducción de choques en total oscuridad, un 41% de choques en total oscuridad, es decir, sin iluminación artificial, y un 500% de aumento en la distancia de percepción. Ahora, ese 500% fue el que ustedes pudieron ver en el video que acabo de proyectarles, en el cual ustedes pudieron ver ese vehículo sin demarcar, una distancia de visibilidad entre 15 y 7 metros, versus una distancia cercana a los 200 metros, lo cual me permite a mí tomar decisiones correctas en la vía y poder reducir mi velocidad para evitar un accidente. Entonces, esa resolución 1572 se expidió en el año 2019 y estableció el uso obligatorio voluntario de cintas retroreflectivas. Muchos de ustedes ya están familiarizados con esta resolución. Si tienen alguna duda, por favor, coméntenla en el grupo, en el chat. Buscaremos resolverla. Y mientras tanto, pues voy a hacer un rápido repaso de lo que me dice la norma. Entonces, me habla de una demarcación de contorno parcial. Parcial es que tengo la longitud demarcada mínimo en el 70% y tengo unas esquinas, y en la parte trasera el 70% del contorno. Las exigencias se hacen en vías privadas abiertas al público y en vehículos de servicio público y particular. Aquí me establece una tecnología de microprismas. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis de lo que hablábamos hace un momento. En la resolución para los vehículos de enseñanza me hablaba que podía ser típicamente microesferas, y microesferas es una tecnología similar a la que se utiliza en la demarcación de la carpeta asfáltica para delimitar los carriles, que se aplica en materiales retroreflectivos para fabricación de señales o para fabricación de avisos. Y aquí me habla de una tecnología microprismática. Es decir, que yo cuando veo bajo el microscopio ese material, yo lo voy a estar viendo como se ve en la imagen inferior izquierda, de esta forma. Entonces, hagan de cuenta que es como ver unas pirámides. La luz llega dentro de esa pirámide, golpea tres superficies y se devuelve a la fuente, generando la retroreflectividad, pero no a través de microesferas, sino a través de microprismas, que son estos elementos cúbicos que me dan esa devolución de luz. La exigencia de aquí, retomando otra vez la resolución 1572, me da una exigencia en el tipo de producto y la marcación de ese producto, y le da el control a las autoridades de tránsito con la infracción tipo C8, equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, y el defecto tipo A, es decir, la negación de la revisión técnico-mecánica. Aquí me establece a qué vehículos les aplica. Entonces, como ven, le aplica a todos los vehículos de carga, excepto a los vehículos tipo pick-up. De resto, todos los vehículos de carga están aplicados. Entonces, estacas, furgón, tanque, grúa, reparto, planchón, plataforma, recolector, todos los vehículos de carga. Los remolques y semirremolques con peso bruto vehicular a 0.75 toneladas. Y aquí hago una claridad: cuando yo hablo de un remolque, estoy hablando de este tipo de materiales, de este tipo de vehículos. Es decir, que no tienen su unidad tractora adherida, pero que tienen un peso bruto vehicular superior a 0.75. El peso bruto vehicular no me habla de la capacidad de carga, sino del peso del vehículo. Volquetas, camionetas, estacas, panel, furgón y reparto. Entonces, como ven, la mayoría de vehículos de carga están establecidos o deben colocar la cinta de manera obligatoria. La maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada, transporte de pasajeros de más de 9 pasajeros que circulen, o mejor dicho, nos da la regulación de que es obligatorio para los vehículos que circulen dentro y fuera del perímetro urbano, y si solamente circulan dentro del perímetro urbano, no están regulados así sean de más de 9 pasajeros. Es decir, que si yo tengo una buseta de 20 pasajeros, pero circula solamente dentro del perímetro urbano de Bogotá, de Medellín, de Cali, no es una exigencia de que tengan la demarcación con cinta retroreflectiva. Pero en el momento en el que esa buseta de 20 pasajeros sale del perímetro urbano, es decir, que ya cruza los límites del municipio,
se le vuelve obligatorio el uso de cintas retroreflectivas. Y a los vehículos mixtos de más de 9 pasajeros. Eso es lo que me dice la regulación. Aquí ya me habla de la resolución 1572 en el artículo 9, específicamente de la revisión técnico-mecánica, y me dice que los CDAs deberán verificar que los vehículos referidos en el numeral 1, que ya lo revisamos hace un momento, donde está el listado de todos los vehículos, tengan instaladas las cintas retroreflectivas conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el anexo 1 del presente acto administrativo, así como lo consagran en numeral 6.2 del artículo 6 de la resolución 538 del 2013 del Ministerio de Comercio, y aquí me define varias de las condiciones que podría tener la cinta retroreflectiva. Entonces, si yo tengo inexistencia de la demarcación con cinta retroreflectiva, será un defecto tipo A. Si la demarcación con cintas retroreflectivas no reglamentarias, es decir, que las cintas no cumplan con lo especificado, será un defecto tipo A. El uso de elementos, entonces, utilizar cintas de otros colores o cintas que estén cubiertas por materiales que impidan su visibilidad, y en este caso el estado de la cinta también, será un defecto tipo A. Y miren esto que me habla del embebido. Embebido no presente, embebido no visible o borroso, embebido con información errónea, embebido con información faltante o un embebido alterado, será un defecto tipo A, lo cual generará la negación de la revisión técnico-mecánica para estos tipos de vehículos. Es decir, que si un vehículo tiene alguna falla con la cinta retroreflectiva, no se le podrá entregar la revisión técnico-mecánica por falta en la conformidad. Aquí algunas recomendaciones para el proceso de revisión técnico-mecánica. Entonces se debe verificar que al vehículo le aplica la regulación. Entonces lo primero que yo hago es identificar, ¿a mi vehículo le aplica la regulación? Sí. ¿O al vehículo al que le estoy haciendo el proceso de inspección le aplica la regulación? Sí. Entonces debe tener la cinta retroreflectiva instalada. Segundo, debo verificar que la cinta sea reglamentaria. ¿Y por qué? Porque así me lo exige este artículo, el artículo 9 de la resolución 1572, donde me dice que la demarcación con cintas retroreflectivas no reglamentarias. Es decir, que yo como CDA sí debo verificar que la cinta sea reglamentaria. ¿Dónde lo verifico yo? Entonces, a través de las consultas de los documentos técnicos de producto, yo puedo verificar si esa cinta tiene un cumplimiento normativo o no, bajo el sello Incontec, por ejemplo, que es la entidad que acredita a nivel local el uso de estas cintas retroreflectivas. Para identificar si cumple o no cumple, puedo consultar con el Ministerio de Comercio cuáles cintas están avaladas para la comercialización en Colombia, y si la cinta o la marca de la cinta que estoy revisando no cumple con ese reglamento técnico 538 del 2013 o el 44845, que es el que vamos a ver en un momento, del Ministerio de Transporte, que salió el año pasado, pues la cinta no podrá ser validada y será un defecto tipo A en el vehículo. Y aquí ya empezamos a hablar de esa resolución 44845. Entonces, en el tercer paso, donde yo debo verificar el embebido, ¿y por qué debo verificar el embebido? Me devuelvo aquí nuevamente. En este numeral 5 de este anexo me dice color no reglamentario o no cumplir con las especificaciones de embebido. Entonces, yo debo verificar el embebido que esté presente, que esté visible y no borroso, que tenga su información completa, que no esté erróneamente colocada o que no esté alterada. Entonces, en ese momento, cuando estoy revisando el embebido, debo verificar, primero, si me cumple con la resolución 538 del 2013, es decir, que tenga la NTC 5807, el año y mes de fabricación, la certificación de OTC2 y la marca del fabricante. Si me hace falta alguna de estas 4 líneas de información, esta cinta no me cumpliría y debería descartarla, y el usuario del vehículo debe cambiarla. Ahora, resolución 44845 del año pasado nos exigió a los fabricantes y comercializadores de cinta retroreflectiva incluir ahorita una información distinta. Entonces nos dice que tenemos que colocar la marca del fabricante, el uso de la cinta, entonces debe decir cinta retroreflectiva para uso en vehículos, el grado de la cinta, que es DOTC2, perdón que se me pasó el slide, y debe tener una certificación bajo la UNESE o bajo la norma americana. En este caso nosotros estamos acogidos bajo la norma americana, que es del Federal Motor Vehicle Safety Standard número 108, que es el que me habla de cintas retroreflectivas, y aquí me está hablando específicamente de qué debo verificar yo en ese embebido.
verifico o tiene este embebido o tiene este embebido y ambos son válidos actualmente frente al Ministerio de Transporte. ¿Qué me dice? Que las marcas deben estar presentes, visibles, indelebles y completas. Marcas borrosas, erróneas o faltantes se clasificarán como un defecto tipo A y se recuerda que la cinta solo rojo no hay exigencia en la marcación del embebido. Muchos de los fabricantes hoy en día la marcamos, pero en el caso de que la cinta roja no tenga el embebido, no se podría clasificar como un defecto tipo A, pues a las cintas de color rojo no se les exigió este embebido. Ahora, ¿qué más me dice el proceso de revisión? Entonces, ahora vamos a validar. El vehículo le aplicaba la norma. La cinta era certificada. El embebido está correcto. Entonces, ahorita vamos a validar el porcentaje de demarcación. Parte lateral, mínimo el 70% de la longitud. Parte trasera, el 70% del contorno. Si mi vehículo tiene menos de 2,10 de ancho, entonces puedo omitir la demarcación de contorno completo y le pongo una línea en la parte inferior en color rojo. Entonces, me aseguro de la existencia de la cinta y la adecuada marcación, y en el caso de que el vehículo no tenga la cinta, no esté debidamente demarcado o en condiciones que impidan su visibilidad, se clasificará como un defecto tipo A. Alguna recomendación es el uso adecuado de los colores y la codificación de la falta será pues bajo el código 6040-110. A las autoridades de tránsito también les da la responsabilidad de hacer la validación de este material y lo clasificará como la infracción tipo C8 será transitar sin los dispositivos luminosos requeridos o sin los elementos determinados dentro del código, marcaciones de contorno y marcaciones completas, cómo debería de marcar 70% de la longitud, esquinas de 25 por 25 centímetros en las esquinas superiores a no más de 40 centímetros del borde y la cinta debe estar entre 25 centímetros y 1,50 de altura. En la parte trasera igual, lo más cercano a los bordes y demarcar el 70% del contorno. Aquí algunas explicaciones de cómo debería yo demarcar este vehículo. Entonces, algunos ejemplos, de cómo se podrían demarcar los vehículos. Vehículos tractocamiones, vehículos planchón. Aquí hago una claridad. Voy a poner mi cámara un momento. Entonces, a muchos de los CDAs les llega el vehículo así, ¿cierto? Entonces llega un vehículo que no está demarcado y la respuesta del usuario es, no, es que el tráiler tiene toda la cinta, ¿cierto? Es que dice él, no, es que a mí no me aplica porque yo tengo el 70%, lo tengo todo en el tráiler, porque mi tráiler mide 12 metros, 14 metros, y cuando yo lo estoy andando en mi carro, pues mi carro me cumple el 70% cuando lo tengo unido. Pero resulta que la norma me habla específicamente de la unidad tractora. ¿Por qué? Porque aún a los CDAs no ingresa la unidad de carga. Al CDA llega el tractocamión, es decir, en este caso la unidad tractora. Este vehículo individualmente me debe cumplir con las condiciones de demarcado. 70% en la parte lateral y el contorno debe tener el recuadro garantizando de que estoy cubriendo el 70% del contorno, color rojo en la parte trasera y 70% en la parte lateral. Seguimos entonces aquí algunos ejemplos de lo que hablábamos de remolques y semirremolques aquí en la parte inferior. Entonces, estos remolques y semirremolques son los que se deben validar el peso bruto vehicular, no la capacidad de carga de un vehículo automotor. La resolución 538, entonces lo que les hablaba hace un momento del tema del embebido, que ya tenemos en este momento la 538 del Ministerio de Comercio y la 44845 del Ministerio de Transporte. Esa está en proceso de entrar en vigencia. Si han visto noticias en estos últimos días, podrán ver el tema del reglamento técnico de cintas actual. Aquí algunos valores entonces a nivel de retroreflectividad. ¿Qué se exige en la cinta retroreflectiva? Entonces, ángulo de observación de punto 2 y de entrada de -4. Si ustedes ven aquí ya me habla de 700 candelas en el color blanco y 120 candelas en el color rojo. Como ven, aquí los valores son mucho mayores a los que veíamos en los materiales tipo 1, porque en este caso estamos hablando de materiales tipo 5, según la NTC 4739. Por aquí voy a pasar rápidamente. Estos son algunos ejemplos de demarcación, cómo debería estar la cinta, el patrón de colores, los segmentos también son un patrón importante. Y otra cosa es que yo nunca puedo cortar la cinta retroreflectiva para colocársela a mi vehículo. ¿Qué pasa también? Que muchos de los usuarios de este tipo de vehículos llegan y cortan la cinta para que les quepan los estribos.
y la cortan en su ancho, que debe ser de 5 centímetros, la cortan a la mitad, ponen la mitad de arriba y la mitad de abajo y dicen que cumple. Resulta que, como ustedes ven, las dimensiones mínimas son de 5 centímetros, perdón, de ancho, y eso no se puede alterar porque por más original que sea la cinta, por más retroreflectividad que dé, por más nueva que esté, no está garantizando las distancias de visibilidad al recortar el ancho de la cinta. Por eso siempre tiene que tener 5 centímetros de ancho. Aquí algunos tipos de sustrato, también voy a pasar por aquí rápidamente. Materiales falsificados, esto lo han podido ver ustedes muchas veces en las revisiones o inspecciones técnico-mecánicas que realizan, que aparecen este tipo de colores. Cuando la cinta pierde su color, es una cinta que no puede ser utilizada porque la norma me dice que debe ser color blanco, blanco rojo o rojo. Si la cinta se volvió de este color, es una cinta que no sirve. Esto es una falsificación, se los puedo decir con toda seguridad. Nuestra cinta nunca se decolora. Esto es una falsificación. Siempre que ustedes vean logo rojo será una falsificación. Se identifica primero por el logo rojo y segundo porque los segmentos blanco y rojo son de la misma longitud. Nuestra longitud es de 18 centímetros en el color blanco y 28 centímetros en el color rojo. Aquí algunas cintas ya deterioradas, falsificaciones GM, 3N, 8M y más de 17 MSNs que ustedes se puedan imaginar. El único producto que han falsificado es el nuestro, pero nuestro material, como les explicaba, no tiene logos rojos y los segmentos son blanco en 18 y rojo en 28 centímetros. Lo importante es que seamos visibles. Aquí algunos ejemplos de cumplimiento de la resolución. Entonces, por ejemplo, este vehículo, el embebido no está completo, por lo cual sería una negación por falta de que esté completo el embebido. Aquí el estado de esta cinta retroreflectiva es defectuoso. Adicional, pues yo les digo que es una falsificación, pero el estado de la cinta ya no le permite ser visible. Aquí vemos que si está cumpliendo con la 538 le hace falta el logo o marca del fabricante, por lo cual no tiene las 4 líneas de información, sería una negación de la revisión técnico-mecánica, y con eso daría por terminado la presentación. Creo que me pasé algunos minutos, pero les pido excusas. Si de pronto hay alguna duda, pregunta, inquietud, siéntanse por favor libres de contarme a través del chat lo que necesiten. No sé, Brian o Johnny, si tenemos algún comentario en el chat. Sí, tenemos un par de preguntas, por favor. Con respecto al primer tema, claro que sí, tenemos una pregunta. Sí. ¿Cómo calculo la retroreflectividad? ¿Necesito comprar un reflectómetro para el SEA? Sí, la respuesta es sí. Si yo quiero evaluar la retroreflectividad, sí o sí debo tomar retroreflectividad sobre el material. Y les voy a mostrar, por ejemplo, esta tabla. Esta tabla me muestra 5 tipos de cinta. Si ustedes la ven, aparentemente todas son retroreflectivas y cumplen. Cuando yo evalúo la retroreflectividad en esta cinta, que es la nuestra, y se reconoce por el presellado, que es una parte más blanca que se ve en la parte inferior y superior, que es un presellado con calor, esta cinta me da más de 700 candelas en el color blanco y más de 120 candelas en el color rojo. Y estas cintas que ustedes ven acá no me alcanzan a dar muchas veces ni siquiera 8 candelas. Y miren el estado de las cintas. O sea, el estado de las cintas, yo les podría decir que aparentemente y visualmente cumplen, pero cuando yo evalúo con el retroreflectómetro no me da ni siquiera valores de recambio. Entonces, para yo poder tener una inspección correcta a nivel de retroreflectividad, sí o sí necesito un equipo retroreflectómetro para poder evaluarlo y poder decir si me está cumpliendo con esas 9 candelas que me decía la resolución, o si finalmente está por fuera de las 9 candelas, pero no habría una forma visual para poder identificar si cumple o no cumple. Listo, tenemos otra pregunta. ¿Por qué solo ilustran la cinta rojo-blanco cuando la solo blanca también es permitida en la parte delantera y laterales? Sí, entonces, voluntariamente, si yo quiero poner cinta en la parte delantera, cuando me habla de la parte delantera estoy hablando de esta zona. Artículo 5º, numeral 2, no, numeral 2 me habla de la parte lateral, numeral 1. Me dice parte delantera color blanco. Entonces, si yo quiero ponerle una cinta al bumper, tiene que ser de color blanco. Si yo quiero ponerle una cinta al capacete, tiene que ser de color blanco. Si yo quiero ponerle una cinta reflectiva en la parte superior del vehículo automotor, tiene que ser de color blanco. Ahora, parte lateral, me dice que puede ser blanco en la parte lateral, entonces toda esta zona puede ser blanca o blanco rojo,
me da las dos opciones y parte trasera exclusivamente rojo. Blanco exclusivamente en la parte delantera, blanco-rojo en la parte lateral o blanco y rojo exclusivamente en la parte trasera. Listo. Y tenemos una última pregunta y me disculpo a la persona que la hizo porque no sé si está completo lo que me suministraron. ¿Cómo va la cinta en los vehículos carpados? No sé ok, si una muy buena pregunta. Sí, yo entiendo de qué habla la persona que escribió. Resulta que en este momento, para cumplir la NTC 4739, que es la que me habla de la clasificación de materiales retroreflectivos y me habla específicamente de láminas tipo 5, para el aviso de enseñanza me habla de láminas tipo 1. Para los vehículos automotores, y en este caso las cintas retroreflectivas para cumplir la 1572, me habla de unas láminas tipo 5. Resulta que ahí me habla de 700 candelas en el color blanco y 120 candelas en el color rojo mínimo. No hay en este momento ningún material en el mercado que yo pueda instalar sobre carpas que me cumpla con estos valores de retroreflectividad. Por eso, todos ustedes, cuando llega un vehículo carpado para un proceso de revisión técnico-mecánica, no tiene cinta instalada en la parte superior. Por dos cosas. La primera, las cintas retroreflectivas que cumplen con lámina tipo 5 son cintas rígidas. Entonces, cuando yo las monto sobre un material carpado, y esto es un ejercicio para que ustedes lo puedan hacer, si ya no les ha tocado verlo en los procesos de inspección, les ha tocado verlo en la calle, los vehículos de Bavaria, por ejemplo, los vehículos de Postobón que están carpados, y les pusieron cinta retroreflectiva sobre la carpa. Resulta que esa cinta, a medida que se enrolla la carpa, se empieza a fracturar y se termina desprendiendo. Entonces, en este momento, cintas retroreflectivas para carpas no hay en el mercado y se los digo, ni nuestra marca ni ninguna otra marca ha podido llegar a certificarse con láminas tipo 5 para uso en carpas. Entonces, por ahora eso es un vacío que tiene la resolución 1572, la 538 del Ministerio de Comercio, la 44845 del Ministerio de Transporte con respecto al reglamento técnico de cintas. Por ahora no hay un tema de solución frente a los vehículos carpados. Entonces, la sugerencia que nosotros siempre les damos a los usuarios de los vehículos es que por lo menos en la parte rígida del vehículo puedan instalar la cinta de color rojo cuando hablamos de la parte trasera y en la parte rígida del vehículo, en la parte lateral, en color blanco, rojo o blanco. Pero esa sería la respuesta. En este momento no hay una cinta retroreflectiva para carpas. Interesante. Advertimos a los más de 250 personas que están conectadas en este momento que sí, efectivamente, esta charla será posteada en el canal del YouTube de la agremiación para que ustedes posteriormente hagan revisión de lo que muy amablemente nos ha explicado Freddy Muñoz. Tenemos otra pregunta. ¿En qué nos basamos para decir que las camionetas tipo pick-up están exentas? La norma nunca me relaciona a los vehículos tipo pick-up. Entonces, eso me da a mí la, digámoslo así, la salvedad de que en el caso de utilizar o de tener, perdón, un vehículo tipo pick-up, no me lo incluye dentro de la regulación. ¿Por qué? Porque me dice, todos los vehículos de carga me los nombra uno por uno. Estacas, furgón, panel, van, volqueta, y así cada uno de los vehículos me los relaciona y nunca me relaciona el vehículo tipo pick-up. Por eso los pick-up están excluidos de la resolución 1572. Ok. ¿El tractocamión entonces debe llevar cintas sí o sí? Sí. El tractocamión debe llevar cintas, por lo que yo les digo. Este vehículo es el que llega al CDA. Este es el único vehículo que llega al CDA. Al CDA nunca llega este. Y la norma sí me habla de vehículos tipo tractocamión y no de la unidad de carga, bueno, sí me habla de los vehículos remolques y semirremolques, pero esta inicialmente o por ahora sería una labor de inspección o de validación de la policía y este sería la obligación de revisión por parte de los CDAs. Ahí hay una diferencia importante. Entonces, lo que yo les digo a ustedes, el usuario les va a decir, no, es que mi unidad de carga tiene completa la cinta retroreflectiva. Aquí me cumple el 70%, pero el CDA no hace un proceso de validación y en donde me cataloga todos los vehículos, donde me dice carga, furgón, panel, estacas, van, me habla vehículos tractocamiones y este es el vehículo tractocamión porque es el que me genera la tracción, tracto, para arrastrar este remolque o semirremolque.
Entonces, el policía, cuando está haciendo un proceso de inspección de cintas retroreflectivas, evalúa el vehículo así, ¿cierto? Entonces, él va a evaluar el vehículo enganchado, que se está moviendo. Entonces, el vehículo en este momento cumple porque el 70% de la longitud del vehículo está demarcada, pero cuando este vehículo está suelto, no me está cumpliendo. Y aquí es responsabilidad del CDA o de la policía o de la autoridad de tránsito, porque no me habla de policía específicamente, sino autoridad de tránsito, si lo llega a visualizar en las calles circulando sin cinta retroreflectiva. Okay, aprovechando que tienes ahí el modelo, nos preguntan, entonces, ¿cuál es la parte trasera del cabezote? Esta parte y esta parte. Entonces, un modelo de demarcación bien ejecutado. Y aquí voy a poner un ejemplo. En Vía Colbanes, ellos marcan aquí, en la parte de los guardapolvos, y también hacen el proceso de marcación en esta zona, para garantizar el perímetro completo. Porque tampoco es que tenga que estar el perímetro completo en el mismo punto, sino en la percepción, por ejemplo. Si yo viera esto desde la parte trasera, sí vería el cuadro completo, si marcara aquí una línea y aquí una U invertida para garantizar que estoy marcando el 70% del perímetro. Tenemos acá una última pregunta para dar continuidad con la agenda, entendiendo que si tienen más preguntas, estoy seguro que Freddy nos las recibirá con gusto y nos las Claro que devolverá sí. con la respuesta. Nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre la unidad tractora para semirremolques y un tractocamión? Ya que la resolución con respecto al marcado trasero especifica lo siguiente, 361, en la parte trasera, 3611, marcado del contorno completo 36111 en vehículos automotores con más de 2100 mm de anchura, públicos y particulares destinados al transporte terrestre de carga, clase camioneta, camión, tractocamión y volqueta, con la excepción de las cabinas con bastidor, vehículos incompletos y unidad tractora para semirremolques. Listo, súper. Es una muy buena pregunta. Entonces, esta es una unidad tractora para semirremolque. ¿Por qué? Porque el remolque no se puede mover solo. Entonces, cuando yo tengo esta unidad tractora, yo lo engancho y el vehículo funciona. Aquí en este caso, entonces dice, las cabinas no requieren, ¿cierto? Entonces, de ahí es de donde muchos de los operadores de este tipo de vehículos dicen, no, es que mi unidad tractora o mi cabina no requiere ser demarcada. La cabina no requiere ser demarcada para los que la unidad tractora está unida a su unidad de carga, tipo NPR, tipo NHKR, tipo 500, 300, lo que sea, cualquier camión en el cual su chasis está completamente unido, su cabina con su unidad de carga, yo puedo marcar el 70% solamente en unidad de carga. Les pongo el ejemplo de un vehículo tipo turbo. Yo demarco solamente la parte trasera. Si yo en la parte trasera cumplo el 70%, no tengo necesidad de ponerle un solo centímetro de cinta retroreflectiva a la cabina. Ahora, cuando yo estoy hablando de mi unidad tractora, aquí sí tengo la restricción, porque no está unida mi chasis o mi bastidor permanentemente a la unidad tractora. Yo puedo desenganchar y enganchar. Y aquí me toca cumplir con este y con este. ¿Qué debería de marcar yo? Arranco demarcando este y lo que me hace falta para cumplir es lo que le voy a poner a mi unidad tractora. No marcar completamente mi unidad, perdón, a mi unidad de carga. No marcar completamente mi unidad de carga y decir que aquí cumplo y que porque cumplo con esta, porque este es el que entra al CDA, este por ahora no entra al CDA. Espero haber sido un poco más claro con la explicación que acabo de dar. Yo no sé si dimos respuesta a la persona que está conectada. Bueno, esperemos que sí, si no, y continúa la duda, por favor hacérnoslo notar, nosotros le transmitiremos la inquietud a Freddy y con el mayor de los gustos al correo electrónico que se nos suministre, devolveremos la respuesta al sector en general, obviamente. Freddy, muchas gracias, muy enriquecedor tu charla, los dos momentos creo que le aportaron al sector y en ese sentido, pues, este evento cumple su función al haber invitado a Cintas 3M.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Espero que sigan aprendiendo mucho. De verdad que para nosotros es un gusto poder apoyarlos, poder brindar este conocimiento y ampliar de pronto las dudas o resolver las dudas que ustedes puedan tener. Abierto el correo electrónico y cualquier duda o inquietud que tengan, estamos aquí para ayudarles. Que tengan una feliz tarde y un feliz desarrollo del resto de la agenda. Claro que sí, muchas gracias a ti. Hasta luego. Continuando con el evento,